Érase una vez una piel de toro llamada Hispania, tierra de conejos, tribus, envidias y rencores atávicos. Allí no había unidad ni patria, solo celtas e íberos destripándose por recursos, mujeres y orgullo. Así arrancan las primeras páginas de la historia según Pérez Reverte, con falcatas, sangre y mucho carácter. Ya desde el principio, nos advierte, el español es más dado a guerrear contra el vecino que a construir en conjunto. Ni Roma, con su sistema legal, calzadas y latinidad, logró domar del todo el espíritu cainita que definiría siglos de historia posterior. Cuando llegaron los romanos tras las guerras púnicas y la caída de Cartago, tardaron 200 años en pacificar esta tierra de bárbaros. Aquí surgió la romanización, ciudades, leyes, lengua, cultura. Hispania produjo emperadores, Trajano, Adriano, filósofos, Séneca, y hasta oradores brillantes. Pero mientras tanto, el germen de la discordia seguía intacto. Roma dio civilización, sí, pero no cambió el fondo salvaje de la península. La caída del imperio trajo el espectáculo de los godos, reyes arrianos y católicos peleando más por el trono que por el alma de su pueblo. Medio reino fue asesinado por intrigas palaciegas, mientras la Iglesia católica comenzaba a colocarse como la única institución realmente duradera. Reinos sin sentido nacional, líderes sin carisma y guerras intestinas. Un pueblo difícil de gobernar, orgulloso y dividido, dejó abierta la puerta a la conquista musulmana. En el 711, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar. No fue una invasión épica ni heroica, fue una rendición vergonzosa de unos visigodos demasiado ocupados peleándose entre sí. La vieja Hispania cayó como fruta madura ante el empuje de los bereberes y árabes, y la conversión al Islam fue más una cuestión de conveniencia que de fe. En 2 años, casi toda la península era musulmana. Pero, como buenos hispanos, también los nuevos señores empezaron a pelear entre ellos. Los árabes despreciaban a los bereberes, los califas cordobeses acabaron traicionados por sus cortesanos y todo acabó, como siempre, en guerras civiles. Mientras tanto, en el norte, un puñado de resistentes comenzaba una lenta y precaria reconquista. El mítico Don Pelayo, que probablemente fue más bandolero que patriota, y otros como Íñigo Arista y Ramiro, fueron los primeros en levantar pequeñas fortalezas y reinos cristianos en la cornisa cantábrica. Lo que vino no fue un movimiento nacionalista, sino una lucha de clanes, alianzas matrimoniales y saqueos de verano. La reconquista no nació con una cruz en la mano, sino con hambre de tierra, botín y esclavos. Durante siglos, los reinos cristianos no hicieron más que pelearse entre ellos, incluso mientras luchaban contra los musulmanes. Hubo matrimonios mixtos, tratados de paz, guerras intestinas. Algunos reyes cristianos tenían madres musulmanas, otros servían como mercenarios a los reyes de Al-Ándalus. Ni una sola línea recta, ni una patria clara. Solo un interminable tira y afloja. En ese caldo de cultivo nació el Cid campeador, un guerrero mercenario, leal a sí mismo y al botín, más que a rey o cruzada. A su alrededor, Castilla se fue ensanchando a caballo y punta de espada. Poco a poco, a medida que Al-Ándalus se descomponía en reinos de taifas, el Islam en su versión más decadente y local, los reinos cristianos fueron ganando terreno. Pero incluso entonces, seguían con su costumbre de dividir lo conquistado entre los hijos al morir. Así, Castilla, León, Navarra, Aragón, Portugal y Cataluña se peleaban por cada palmo. Los musulmanes, desesperados, pidieron ayuda a los almorávides y luego a los almohades, que llegaron con rigor, fanatismo y ganas de guerra. Pero ni siquiera ellos pudieron detener lo inevitable. La gran batalla de las Navas de Tolosa marcó el principio del fin para los moros. Los reinos cristianos, por una vez en siglos, se unieron, más o menos, contra un enemigo común y los derrotaron. A partir de ahí, la reconquista avanzó implacable hacia el sur, con Fernando III y Alfonso X como figuras centrales. Este último, Alfonso el Sabio, intentó lo imposible, fundar una cultura jurídica, literaria y universal. Fracasó políticamente, pero dejó un legado intelectual admirable. Mientras tanto, la frontera avanzaba con sangre. Sevilla, Córdoba, Jaén, Murcia, Cádiz, todo fue cayendo, hasta que solo quedó el reino nazarí de Granada. Y ahí, en Granada, la historia se detuvo casi 250 años. Una tregua implícita entre moros y cristianos permitía a ambos lados dedicarse a otras cosas, conspirar, enriquecerse, traicionar. Granada fue tributaria de Castilla, sí, pero también fue centro de intrigas, lujos y decadencia.
Los reyes católicos, en cambio, sí tuvieron una visión más unificadora. Isabel y Fernando unieron Castilla y Aragón, y no pararon hasta tomar Granada en 1492. Ese año marcó el fin de una era, se expulsó a los judíos, se descubrió América, se completó la reconquista, y se sembró el germen de un imperio. España nacía como unidad, por primera vez. Pero esa unidad sería siempre frágil. La España imperial de Carlos V y Felipe II sería poderosa, pero también contradictoria, cruel y fanática. Las guerras de religión, las expulsiones masivas, la Inquisición, la bancarrota constante, la sobreextensión imperial, todo ello fue minando el sueño de grandeza. Porque, al final, España siempre fue eso, una suma de pasiones, orgullos desmedidos, traiciones íntimas, gestas heroicas y catástrofes anunciadas. Con pluma ácida y mirada crítica, Pérez Reverte nos cuenta una historia sin héroes puros, sin leyendas nacionalistas, sin patrioterismo barato. Lo suyo es el retrato descarnado del alma española, pendenciera, leal a ratos, visceral, artística, destructiva y lúcida. España, como él dice, es un país condenado a devorarse a sí mismo, pero también capaz de hazañas extraordinarias. Una tierra donde 2 y 2 nunca suman 4, pero donde el corazón, aunque roto, nunca deja de latir.